bajo el suave resplandor de la tarde. Mi esposo, desestimando mis ingresos de 130.000 pesos, me dijo sin rodeos: he solicitado el divorcio. Me quedaré con la casa y el carro. Fue una puñalada en el corazón, especialmente cuando me abandonó en el hospital. Y, en un giro cruel del destino, se casó con otra persona 3 días después. Recibí su llamada de pánico sin saber qué había cambiado tan repentinamente. Recordé el día de nuestra boda, bajo un cielo estrellado en una noche de verano. Jamás pensé que nuestra promesa de eternidad terminaría tan abruptamente y con tanto dolor. Yo, una asesora financiera de renombre, había alcanzado un ingreso anual de 130.000 pesos, manteniendo ese logro en secreto. Creía firmemente que el amor verdadero superaba cualquier cifra bancaria. Lo que importa es lo que somos juntos, no lo que tenemos por separado, solía decir, aunque él siempre parecía distante, asintiendo sin convicción. En una dorada tarde de otoño, intenté abordar el tema de nuestro futuro financiero con delicadeza. Amor, he estado pensando. Quizás deberíamos planear nuestro futuro económico juntos. O tanto potencial en nosotros. Él, distraído y absorto en su periódico, solo murmuró un indiferente: claro, que ni prometía ni negaba nada. En ese instante, no percibí el abismo que ya se había formado entre nosotros. Nuestro matrimonio, que habíamos sellado con la promesa de una completa unión de bienes, ahora parecía un contrato con cláusulas ocultas que no logré ver. Somos un equipo, ¿verdad?, solía reiterar, buscando en sus ojos ese brillo de complicidad que alguna vez nos unió. Siempre, respondía él, pero su sonrisa, que antes irradiaba luz, se había convertido en un gesto forzado. Una sombra de lo que fue. La revelación de su traición no llegó como una tormenta anunciada, sino como un rayo en un cielo despejado. Necesito que sepas que he decidido seguir adelante. Solo, declaró una mañana gris, su mirada finalmente fija en la mía, pero cargada de una resolución helada. Pediré el divorcio. Me quedaré con la casa y el carro. Es lo justo, considerando. Sus palabras, aunque pronunciadas con una calma calculada, cortaron el aire como cuchillas afiladas. Yo, enfrentando una batalla silenciosa en una cama de hospital, luchando contra una enfermedad que amenazaba con arrebatarme más que solo la salud, me encontré de repente también luchando por respirar bajo el peso aplastante de la traición. Pero, ¿cómo? ¿Por qué?, logré balbucear. La incredulidad teñía mi voz de una fragilidad que detestaba profundamente. Pensé que éramos felices. Ya sabes. Las cosas cambian, respondió él, desviando la mirada, evitando el impacto devastador de sus propias palabras. Y yo cambié. En ese preciso instante, me di cuenta de que el hombre con quien había soñado construir una vida se había convertido en un extraño. Su corazón era ahora un territorio extranjero donde ya no tenía cabida. Mis ingresos, nuestra casa, nuestro carro, todo eso había perdido su significado. Estaba perdiendo algo mucho más valioso que bienes materiales. Estaba perdiendo la parte de mí que aún creía en nosotros. La noticia de su solicitud de divorcio me golpeó mientras yacía en una cama de hospital, rodeada por los incesantes pitidos de las máquinas. Una banda sonora lúgubre para el derrumbe de mi vida personal. Sola, luchando contra una enfermedad implacable que amenazaba con consumir tanto mi cuerpo como mi espíritu. La vulnerabilidad de mi situación hacía que la traición se sintiera aún más amarga y despiadada. Fue durante una de esas interminables noches de insomnio,
mientras contemplaba el techo blanco de mi habitación, tratando de encontrar consuelo en los patrones de las sombras danzantes, cuando mi celular se iluminó de repente, interrumpiendo la penumbra con una frialdad impersonal. La pantalla brilló con un mensaje devastador. Ya no puedo hacer esto. Estoy solicitando el divorcio. Necesito seguir adelante. Las palabras flotaban en la pantalla, crueles e ineludibles, sumergiéndome en un mar de incredulidad. ¿Cómo puedes hacer esto ahora? Logré teclear, con dedos temblorosos, mi voz interna reflejándose en cada pulsación. Aquí estoy, luchando por mi vida. ¿Y decides que es el momento de abandonar nuestro matrimonio? La espera de su respuesta se volvió eterna, cada minuto arrastrándose con un peso insoportable. Finalmente, el teléfono vibró. Es complicado, pero la decisión está tomada. Lo siento. La frialdad de sus palabras fue un golpe directo a mi corazón, dejándome sin aliento. Cada sílaba era un martillazo en mi ya frágil condición. Quería gritar, llorar, exigir una explicación, pero la verdad era que ninguna palabra podría reparar lo que se había roto. Estaba sumida en una mezcla de dolor y traición tan profunda que parecía no tener fin. En la soledad de mi habitación, de hospital, rodeada por el incesante pitido de las máquinas, sentí que mi mundo se desmoronaba. No solo estaba enfrentando una batalla física contra una enfermedad implacable, sino que ahora también debía enfrentar el desmoronamiento emocional de mi vida. La vulnerabilidad de mi situación amplificaba la amargura de su traición, haciendo que el dolor se sintiera aún más intenso y desgarrador. Ahí, rodeada por paredes inmaculadas y el zumbido constante de las máquinas, me sentí más aislada que nunca. La persona con la que había compartido los momentos más íntimos de mi vida se había transformado en un completo extraño. Y ese extraño me estaba abandonando en el momento en que más necesitaba su apoyo. Esperaba más de ti. Fue todo lo que pude enviar antes de apagar el teléfono. Un susurro de despedida a lo que había sido nuestra vida juntos. Las lágrimas que había contenido finalmente encontraron su camino, empapando la almohada con el dolor de la traición y la pérdida. En ese momento, entre sollozos y susurros de desesperación, la batalla por mi salud se convirtió en algo secundario frente a la lucha por mantener mi dignidad y mi corazón intactos. Cada sollozo era un recordatorio de la fragilidad de mi situación, y cada susurro de desesperación resonaba en la habitación vacía, amplificando mi soledad. El golpe final llegó pocos días después, cuando la noticia de su casamiento con otra mujer me alcanzó como una tormenta helada, barriendo los últimos vestigios de esperanza que aún albergaba. Una enfermera, que se había convertido en una confidente en mis días de lucha, fue quien me trajo la devastadora noticia. Su expresión cargada de empatía y tristeza reflejaba la magnitud del dolor que sabía que iba a causarme. No sé si debería decirte esto ahora, pero creo que tienes derecho a saber, dijo ella con voz temblorosa, intentando prepararme para el impacto. Las palabras se clavaron en mi alma, cada sílaba intensificando la herida que ya sangraba. En ese instante, la realidad de mi situación se hizo insoportable. Mi esposo no solo me había dejado, sino que había borrado completamente cualquier rastro de nuestra vida juntos al casarse con otra tan pronto. Comenzó a hablar, su voz baja y temblorosa, casi un susurro, como si las palabras fueran tan pesadas que necesitaran ser manejadas con extremo cuidado. Tu esposo se casó de nuevo. Fue muy rápido, apenas 3 días después de que él se fuera.
La realidad de esas palabras me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. El aire parecía faltar en mis pulmones. Cada respiración se convirtió en una lucha mientras intentaba asimilar la velocidad con la que me había reemplazado. Pero, ¿cómo? ¿Quién es ella? Logré preguntar, aunque parte de mí temía la respuesta. Ella es... bueno, es bastante más joven que tú. Parece que se conocieron hace algún tiempo. Lo siento. Realmente no sé los detalles. Solo escuché rumores entre el personal del hospital. Las palabras de la enfermera resonaron en la habitación esterilizada. Cada sílaba un recordatorio penetrante de mi soledad y abandono. El dolor de la traición fue seguido rápidamente por una ola de ira e incredulidad. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo descartar los años que pasamos juntos tan casualmente? Murmuré, más para mí misma que para ella, mientras las lágrimas brotaban nuevamente. Realmente pensé que lo conocía. Pensé que teníamos algo real. Algo por lo que valía la pena luchar. Lo siento mucho, dijo la enfermera de nuevo, colocando una mano reconfortante sobre la mía. Te mereces mucho más que esto. Mucho más. En ese momento, rodeada por el apoyo silencioso y cálido de la enfermera, una resolución comenzó a formarse dentro de mí. Decidí que no permitiría que su traición definiera mi vida. Aunque estaba rota por dentro, comencé a sentir una chispa de determinación encenderse en mi corazón. No me dejaría vencer por esta situación. En cambio, me levantaría, más fuerte y más decidida que nunca a reclamar mi vida, a reconstruir mi mundo sobre las ruinas de lo que había sido mi matrimonio. Con cada lágrima que caía, sentí que me purificaba, liberándome del peso del pasado y preparándome para un nuevo comienzo. Álbum mío, sí. Estaba quebrada, traicionada y abandonada en mi momento de mayor necesidad. Pero no permitiría que esa traición definiera el resto de mi vida. Me curaría, no solo de mi cuerpo, sino también de mi corazón y mi espíritu. Mientras él seguía su vida con alguien nuevo, yo me enfocaría en reconstruir la mía, pieza por pieza, hasta que no quedara espacio para el dolor que había causado. La revelación de su matrimonio con otra persona no solo fue un golpe a mi proceso de recuperación, sino una traición que me obligó a redefinir mi comprensión del amor, la confianza y la fidelidad. En los días siguientes, me sumergí en una reflexión dolorosa, cuestionando cada momento compartido, cada promesa hecha. Cada recuerdo se volvió una pregunta. Una duda sobre lo que había sido real y lo que había sido una ilusión. Fue durante una de mis sesiones de terapia. Un espacio seguro donde comencé a juntar los pedazos de mi ser destrozado, que decidí confrontarlo. Con las manos temblorosas, marqué su número, sintiendo el apoyo silencioso, pero alentador de mi terapeuta a mi espalda. ¿Estás lista para esto? Recuerda que tú controlas esta conversación. Me dijo con una voz suave pero firme. Cuando contestó, su voz tenía un tono de normalidad forzada. Hola. ¿Cómo estás? Como si la casualidad de su saludo pudiera de alguna manera enmascarar la profundidad de su traición. Respiré profundo, reuniendo cada partícula de coraje que había reconstruido dentro de mí. ¿Cómo crees que estoy? Descubrí sobre tu matrimonio. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Un silencio, cargado de tensión y culpabilidad. Cada segundo que pasaba sin una respuesta, se sentía como una eternidad, amplificando la gravedad de lo que acababa de decir. Finalmente, rompió el silencio con una voz vacilante.
como si buscara las palabras adecuadas pero solo encontrara más mentiras y excusas. Yo esperaba que ya lo supieras. Fue algo que sucedió muy rápido. ¿Rápido? Interrumpí. La indignación teñía mi voz con una fuerza que no sabía que poseía. Te casaste 3 días después de dejarme, mientras todavía estaba en el hospital. ¿Cómo se puede justificar eso? En cualquier universo. Él suspiró. Un sonido que parecía cargar el peso del arrepentimiento, o tal vez solo de la inconveniencia. No estaba planeado. Las cosas simplemente sucedieron. Ella me entiende de una manera que, bueno, pensé que era lo mejor. ¿La mejor decisión para quién? Ciertamente no para mí. Pensaste en las consecuencias, en el impacto que tus acciones tendrían en alguien a quien prometiste amar y cuidar, en la salud y en la enfermedad. Sus intentos de explicación sonaban cada vez más vacíos. Excusas desgastadas que no hacían nada para sanar la herida abierta en mi corazón. Solo espero que algún día puedas perdonarme. ¿Perdón? La palabra resonó entre nosotros, cargada de un significado que aún estaba lejos de comprender. El perdón es un regalo, no un derecho. Y en este momento, no es algo que esté dispuesta a otorgar. Colgar la llamada fue, de muchas maneras, un acto de cierre. No de las heridas que había dejado. Esas tomarían más tiempo en cicatrizar. Pero de la ilusión de que el hombre con quien me había casado aún existía, de alguna forma. En ese momento, comprendí que no solo había perdido a mi esposo, sino también la imagen idealizada de él que había creado en mi mente. A pesar de la profundidad del dolor, sentí una ligera sensación de alivio al terminar la llamada. Era el primer paso hacia mi liberación emocional, un pequeño avance hacia la sanación. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza. Una resolución silenciosa comenzó a formarse dentro de mí. Reconstruiría mi vida, más fuerte y más sabia, y no permitiría que su traición definiera mi futuro. Cada lágrima derramada sería una semilla de fortaleza, y con el tiempo, florecería en una nueva versión de mí misma, resiliente y completa. En ese momento de despedida, no solo estaba diciendo adiós a él, sino también a la mujer que era antes de la traición. Me estaba despidiendo de una versión de mí misma que había sido destruida, lista para emerger más fuerte de las ruinas dejadas por su partida. La sorpresa llegó en forma de una llamada inesperada. Semanas después de que el polvo de la traición y el abandono comenzara a asentarse. Estaba en un café, tratando de absorber la normalidad de la vida a mi alrededor, cuando mi teléfono vibró con un número familiar. Mi corazón dio un salto. Una mezcla de ansiedad y anticipación llenó el aire. Respiré profundo antes de contestar, preparándome para cualquier cosa que viniera a continuación. «Hola, soy yo». Su voz, ahora extrañamente incómoda y vacilante, sonó del otro lado de la línea. «Necesito hablar contigo. Es importante». Mi primer impulso fue colgar, pero algo en la urgencia de su voz me hizo pausar. «¿Qué quieres?», pregunté, intentando mantener mi voz neutra, aunque mi corazón latía más rápido con cada palabra. Yo cometí un error. El mayor error de mi vida. Y no sé cómo arreglarlo. Pero tenía que decírtelo. Comenzó, su voz cargada de un desespero que no le conocía. El café, normalmente un refugio de calma y normalidad, se convirtió en un escenario de tensión palpable.
Las personas a mi alrededor seguían con sus vidas, ajenas al torbellino de emociones que se desarrollaba en mi interior. ¿Qué tipo de error?, pregunté, mi voz más firme de lo que sentía por dentro. Dejarte. Casarme tan pronto. Todo fue un error. Me di cuenta demasiado tarde. Pero tenía que decírtelo. No puedo seguir adelante sabiendo que te he hecho tanto daño. El desespero en su voz era innegable. Pero no podía olvidar el dolor que me había causado. Respiré hondo, tratando de controlar la marea de emociones que amenazaban con desbordarse. Ya es tarde, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Las decisiones que tomaste han dejado marcas profundas. No sé si alguna vez podré perdonarte, pero no puedo vivir en el pasado. Necesito seguir adelante. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Un silencio cargado de arrepentimiento y tristeza. Lo entiendo, dijo finalmente. Solo quería que supieras cuánto lo lamento. Colgar la llamada fue, una vez más, un acto de cierre. No solo para la conversación, sino para un capítulo de mi vida que estaba decidida a dejar atrás. Sabía que la sanación sería un proceso largo y doloroso. Pero también sabía que estaba en el camino correcto. Cada paso hacia adelante era un paso hacia mi nueva vida. Una vida en la que no permitiría que la traición de otro definiera mi valor ni mi destino. Casarme de nuevo fue precipitado. Y me di cuenta de que... ¿Te diste cuenta de que... Interrumpí, la curiosidad venciendo a la cautela. ¿Que no puedes simplemente reemplazar a las personas como si fueran piezas desechables de un juego? Hubo un suspiro del otro lado. Un sonido que parecía llevar el peso del mundo. Sí, exactamente eso. Y ahora estoy perdido. ¿Y yo? Te extraño. Más de lo que pensé que era posible. La confesión me tomó por sorpresa. Desarmó mis defensas por un momento. Pero el dolor y la traición aún estaban muy presentes. Un recordatorio constante de la herida aún abierta en mi corazón. ¿Y qué esperas de mí? ¿Ahora?, pregunté. La voz temblorosa a pesar de mis mejores esfuerzos por mantenerla firme. No sé. Quizás la oportunidad de empezar de nuevo. De hacer las cosas bien esta vez. Sé que es mucho pedir. Pero... Lo interrumpí de nuevo. La decisión clara en mi mente. Escuchar esto de ti es... complicado. Pero no podemos simplemente borrar lo que sucedió. Hiciste tus elecciones. Y yo estoy aprendiendo a vivir con ellas. Intentó argumentar, pedir perdón, prometer cambios. Pero ya había colgado. La llamada, aunque breve, fue un catalizador para una nueva comprensión. Necesitaba más que palabras para sanar. Necesitaba acciones. Cambios reales. Y esos, me di cuenta, solo podían venir de mí. En el silencio que siguió a la llamada, sentí una oleada de emociones. Confusión, tristeza, pero también una determinación renovada. Me di cuenta de que no podía esperar a que él hiciera las cosas bien. No podía depender de sus promesas vacías para mi sanación. La fuerza para reconstruir mi vida debía venir de dentro de mí. El café a mi alrededor seguía con su bullicio habitual, pero para mí, el mundo había cambiado. Sabía que este era un punto de inflexión. Cada decisión que tomara a partir de ese momento estaría guiada por mi deseo de ser completa, de nuevo. De encontrar mi camino sin depender de alguien que había demostrado ser tan inconstante. Mientras salía del café, sentí una ligereza nueva. Una chispa de esperanza que no había sentido en mucho tiempo.
Estaba lista para comenzar de nuevo, para enfrentar el futuro con valentía y determinación. No permitiría que la traición definiera mi vida. En su lugar, me convertiría en la arquitecta de mi propio destino, construyendo una vida que reflejara mi verdadera fortaleza y resiliencia. En ese momento, decidí que no importaba lo que él dijera o hiciera. Mi viaje hacia la recuperación y la felicidad era algo que necesitaba emprender sola. Esa llamada fue el detonante para una transformación profunda en mí. En los días siguientes, cada momento de soledad y reflexión me impulsó más hacia un camino de autodescubrimiento y resiliencia. Decidí que era hora de retomar mi vida. Conocí el perdón que él buscaba tan desesperadamente. Comencé a dedicar mi tiempo y energía a mi recuperación, tanto física como emocional. Mientras me esforzaba en los ejercicios de fisioterapia, la metáfora de reconstruir mi cuerpo se entrelazaba con la de reconstruir mi vida. «Estás progresando bien», decía mi fisioterapeuta. Un joven entusiasta que se convirtió en uno de los muchos pilares de apoyo en este viaje mío. «Lo sé», respondí, sorprendida por mi propia fuerza y determinación. «No solo físicamente, sino aquí». Señalé hacia mi cabeza. Y luego, hacia mi corazón. Cada día era un pequeño triunfo. Un paso más hacia la mujer fuerte e independiente que sabía que podía ser. Un día, mientras reflexionaba sobre los meses pasados, una amiga vino a visitarme. Nos sentamos juntas, una taza de té humeante en las manos, y me preguntó cómo me sentía después de todo lo que había sucedido. «Sabes, es extraño», comencé, mis pensamientos fluyendo con la calidez del té. Por mucho tiempo, pensé que lo necesitaba para ser feliz, para sentirme completa. Pero ahora me doy cuenta de que la felicidad y la plenitud no dependen de otra persona. Están dentro de mí, y es mi responsabilidad encontrarlas y nutrirlas. Mi amiga asintió, su rostro reflejando comprensión y apoyo. «Siempre has sido fuerte, incluso cuando no te dabas cuenta», dijo ella, apretando suavemente mi mano. «Este es solo el comienzo de una nueva etapa, una en la que tú eres la protagonista de tu propia historia». Sus palabras resonaron profundamente en mí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una paz interior, una aceptación de mi pasado y una esperanza renovada para el futuro. Sabía que el camino hacia la recuperación completa sería largo y desafiante. Pero también sabía que estaba en el camino correcto. Cada paso que daba me acercaba más a la mujer que quería ser. Una mujer definida no por la traición que había sufrido, sino por la fortaleza y la resiliencia que había descubierto dentro de sí misma. Pero ahora, me doy cuenta de que la felicidad viene de dentro. Estoy aprendiendo a ser feliz por mí misma, confesé, sintiendo una ola de orgullo por mi evolución. Ella sonrió, apretando mi mano. «Siempre supe que tenías esa fuerza dentro de ti. Solo estaba esperando que tú también la vieras». Esas palabras, simples pero sinceras, tocaron algo dentro de mí. Estaba, poco a poco, emergiendo de un capullo de dolor y traición, transformándome en alguien más fuerte, más sabia, más yo. Mi viaje estaba lejos de terminar. Pero cada paso que daba me alejaba de la sombra de mi antiguo yo, y me acercaba a una nueva versión de mí misma. Una versión que no solo había sobrevivido a la adversidad, sino que estaba aprendiendo a prosperar a pesar de ella.
El viaje de curación es largo y a menudo solitario. Pero es en la soledad donde descubrimos nuestra verdadera fuerza. Con cada día que pasaba, me dedicaba más a mi recuperación, dándome cuenta de que la curación física era solo el comienzo. La verdadera batalla era contra las cicatrices invisibles que habían quedado en mi alma. «Vas muy bien», dijo mi terapeuta durante una de nuestras sesiones. Era un hombre amable, cuya presencia tranquila me ofrecía un puerto seguro donde podía desentrañar los nudos de mis pensamientos y emociones. Sus palabras me daban la confianza necesaria para seguir adelante, para enfrentar cada desafío con valentía y determinación. Cada sesión con él era una oportunidad para explorar mi interior, para entender mejor las heridas que todavía sangraban y las que ya empezaban a cicatrizar. Me ayudaba a ver que cada pequeño paso hacia adelante era una victoria, que cada día, en que lograba encontrar un momento de paz y felicidad, era un día ganado en la batalla por mi bienestar. Un día, mientras reflexionaba sobre todo lo que había pasado, me di cuenta de cuánto había crecido. La mujer que miraba al espejo ahora era alguien que había enfrentado sus peores miedos y había salido más fuerte del otro lado. Era alguien que había aprendido a valorarse a sí misma, a encontrar la fuerza y la resiliencia en su propio ser. Mi terapeuta solía decir que la verdadera sanación viene de aceptar y abrazar todas las partes de uno mismo, incluso las que duelen. Con su ayuda, y el apoyo de mis amigos y mi propia determinación, estaba aprendiendo a hacerlo. Estaba aprendiendo a vivir de nuevo, a encontrar alegría en las pequeñas cosas y a construir una vida que reflejara mi verdadera esencia. La llamada de mi exmarido había sido el catalizador para esta transformación. Pero la verdadera obra, la verdadera magia, había venido de dentro de mí. Y por eso, aunque el camino aún fuera largo, sabía que estaba en el camino correcto. Cada día que pasaba, me acercaba más a la versión de mí misma que siempre había querido ser. Fuerte, independiente y completa. Pero, recuerda, la curación no es lineal. Habrá altibajos, me recordó mi terapeuta con una sonrisa alentadora. Asentí, mirando mis manos entrelazadas. Lo sé. Algunos días son más difíciles que otros. A veces siento como si estuviera avanzando, y luego algo pequeño me hace tropezar. Y todas esas emociones vuelven a surgir. Eso es completamente normal, respondió con tono alentador. Estás reconstruyéndote a ti misma, y eso lleva tiempo. Lo importante es seguir moviéndote, incluso si es solo un pequeño paso a la vez. Esas palabras resonaban en mi mente en momentos de duda. Un paso a la vez. Me repetía a mí misma, como un mantra. Fue durante uno de esos momentos, en un parque local donde había comenzado a pasar las mañanas caminando, que encontré a una vieja, conocida, alguien que no había visto desde antes de que mi mundo se volcara. «Dios mío, es tú», exclamó. Sus ojos se agrandaron, en sorpresa. «¿Cómo estás? Escuché que pasaste por un momento difícil». Sí. Fue complicado. Admití, sintiendo una punzada de vulnerabilidad al ser confrontada con mi pasado de manera tan abrupta. Pero me estoy recuperando. Un día a la vez, ¿verdad? Ella asintió con una sonrisa, solidaria en sus labios. Así es. Y te ves genial. ¿Sabes? Como si estuvieras más fuerte. De alguna manera. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma. En ese momento, me di cuenta de cuánto había cambiado.
No solo estaba sanando físicamente, sino que también estaba encontrando una nueva fortaleza emocional. Cada paso, cada pequeño logro, me llevaba más cerca de la mujer que quería ser. Gracias, respondí, sintiendo una calidez en mi pecho. Estoy trabajando en ello. Un paso a la vez. Ese comentario me tomó por sorpresa. Pero al reflexionar sobre él, me di cuenta de la verdad en sus palabras. Estaba más fuerte. No solo físicamente, sino también emocional y espiritualmente. La adversidad me había enseñado lecciones valiosas sobre resiliencia, autoestima y el poder de seguir adelante, a pesar de todo. Gracias, respondí, una sonrisa genuina floreciendo en mi rostro por primera vez en mucho tiempo. Creo que sí lo estoy. En ese momento, sentí como si se hubiera levantado un peso de mis hombros. Estaba lejos de estar completamente curada. Pero cada paso que daba, cada conversación que tenía, cada reflexión que surgía, me acercaba a la persona que quería ser. Y, por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionada por descubrir quién sería esa persona. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, mi recuperación física y emocional comenzó a reflejar una trayectoria ascendente. Ese periodo de introspección y trabajo arduo estaba comenzando a dar frutos. No solo en la reconquista de mi salud, sino también en la reconstrucción de mi vida profesional y personal. Cada día me sentía más segura, más capaz de enfrentar cualquier desafío que se presentara. Mis relaciones con amigos y familiares se fortalecieron, y encontré nuevas oportunidades en mi carrera que nunca hubiera imaginado posibles. La vida, con todas sus complicaciones y desafíos, se estaba convirtiendo en una aventura emocionante que estaba dispuesta a abrazar con todo mi ser. En un día particularmente inspirador, decidí que era hora de dar un nuevo paso. Lancé mi propia consultoría financiera, una idea que había estado germinando desde mi recuperación. En una reunión vía Zoom con posibles inversores, la energía era palpable, incluso a través de las pantallas. Me presento ante ustedes hoy no solo como una consultora financiera con años de experiencia, sino como alguien que comprende profundamente la resiliencia y la importancia de adaptarse ante las adversidades, dije. Mi voz firme, transmitiendo no solo confianza, sino una historia de superación. Uno de los inversores, un hombre con una mirada perspicaz, se inclinó hacia adelante, claramente interesado. Tu historia es inspiradora, sin duda. Pero, ¿qué hace exactamente que tu consultoría sea diferente a las demás en el mercado? Mi enfoque está forjado no solo en conocimiento técnico, sino también en una comprensión profunda de la naturaleza humana y la necesidad de adaptabilidad financiera. Cada cliente es único, y sus estrategias financieras deben ser igualmente personalizadas. Además, mi propia jornada me ha enseñado la importancia de construir no solo riqueza, sino resiliencia. Hubo un momento de silencio, mientras digerían mis palabras. La pausa se llenó de expectativas y reflexiones. Cada uno de los inversores parecía considerar cuidadosamente lo que había dicho. Finalmente, el hombre con la mirada perspicaz asintió. Un gesto pequeño pero significativo. Me gusta tu enfoque, dijo. Creo que tu experiencia personal aporta una perspectiva única y valiosa a tu consultoría. Estoy interesado en saber más. Sentí una ola de alivio y satisfacción. Había compartido no solo mi visión profesional, sino también una parte de mi historia personal.
Y eso había resonado. A medida que la reunión continuaba, me di cuenta de que estaba construyendo algo significativo. Algo que no solo reflejaba mis habilidades profesionales, sino también mi viaje de resiliencia y crecimiento. Entonces, con una sonrisa, respondió: bueno, creo que nos has convencido. Estamos dentro. Ese fue un hito. No solo profesionalmente, sino también personalmente. Estaba demostrándome a mí misma que podía emerger de las cenizas de mi vida anterior y construir algo nuevo y significativo. Mi carrera no era la única área floreciendo. Por primera vez en mucho tiempo, estaba abierta a la idea de nuevas conexiones. A medida que mi independencia financiera crecía, también lo hacía mi red de apoyo, llena de amigos y mentores que me valoraban por quién era y no por lo que tenía. Una noche, mientras celebraba con amigos en una pequeña pero acogedora cena en mi casa, una amiga me apartó. Estás brillando. ¿Sabías? No es solo el éxito profesional. Hay una luz en ti ahora que es imposible ignorar. Sonreí, sintiendo una ola de gratitud por todo lo que había logrado y por las personas que estaban a mi lado. Me siento como si finalmente estuviera viviendo mi verdad. No fue fácil llegar hasta aquí, pero cada desafío, cada obstáculo, me enseñó algo valioso. La mirada de mi amiga reflejaba orgullo y comprensión. Eso es evidente. Y es inspirador ver cómo has transformado tu vida. En ese momento, me di cuenta de que mi viaje no solo se trataba de superar la adversidad, sino de aprender a prosperar a pesar de ella. Estaba construyendo una vida que reflejaba mi verdadera esencia. Una vida llena de significado, amor y gratitud. Cada día era una oportunidad para crecer, para aprender algo nuevo sobre mí misma y sobre el mundo que me rodeaba. Estaba rodeada de personas que me apoyaban y me animaban a seguir adelante. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentía verdaderamente en paz. Mientras platicábamos, una sensación de paz y realización me envolvía. Había enfrentado una de las épocas más turbulentas de mi vida y había emergido no solo intacta, sino revitalizada. Mi antigua vida, con sus dramas y traiciones, parecía ahora distante. Un recuerdo de un pasado del cual finalmente me había liberado. Mientras mi vida comenzaba a florecer de maneras que apenas podía imaginar, el destino tejía una trama irónica para mi exmarido. Su matrimonio, apresurado y basado en ilusiones en lugar de substancia, comenzó a desmoronarse tan rápidamente como había comenzado. Una tarde, mientras organizaba archivos en mi nuevo despacho, recibí la inesperada visita de una amiga en común, trayendo noticias frescas y un tanto sorprendentes. Ella titubeó en la puerta, una sonrisa incómoda en los labios. «No vas a creer lo que pasó», dijo, tomando asiento frente a mí. Curiosa, dejé los archivos a un lado, indicándole que continuara. «¿Qué pasó? ¿Alguna noticia bombástica del mundo del chisme que deberías saber?» Ella rió, pero había un toque de seriedad en su voz. «Se trata de tu ex. Parece que su matrimonio ya está en las últimas. Su nueva esposa no estaba tan interesada en él como en el estilo de vida que él prometía». No pude evitar la sorpresa, aunque una parte de mí había previsto un final similar para esa unión precipitada. ¿En serio? Pero apenas se casaron. ¿Qué pasó? ¿Él lo de yo? La noticia me sorprendió, aunque, en el fondo sabía que ese desenlace era inevitable. La prisa y la falta de sustancia en su relación habían hecho que todo se desmoronara rápidamente.
Mientras escuchaba a mi amiga relatar los detalles, no pude evitar sentir una mezcla de emociones. Había una parte de mí que quería sentir lástima, pero la verdad es que mi empatía se limitaba. Mi vida estaba en un camino de ascenso, y no iba a permitir que las complicaciones de su vida afectaran la mía. Bueno, dije finalmente, supongo que todos enfrentamos las consecuencias de nuestras decisiones. Mi amiga asintió, sabiendo que había más detrás de mis palabras de lo que parecía. Exactamente. Y tú has hecho un trabajo increíble superando todo esto. Sonreí, sintiendo una satisfacción silenciosa. Mi pasado no definiría mi futuro. Y cada día me acercaba más a la persona que siempre había querido ser. Fuerte, independiente y llena de vida. Aparentemente, encontró a alguien más. Financieramente estable. Él está destrozado. ¿Recuerdas todas esas promesas de amor eterno? Pues parece que lo eterno tenía fecha de caducidad. La ironía de la situación era innegable. Pero a diferencia de lo que muchos podrían esperar, no sentí placer en su desgracia. Lo siento por él. De verdad. Nadie merece ser usado así. Ni siquiera él. Mi amiga me observó atentamente. Tal vez sorprendida por mi respuesta. Has cambiado mucho, ¿sabías? Hace algún tiempo, esa noticia habría provocado una reacción muy diferente en ti. Sonreí. Una sonrisa que venía del fondo de mi corazón. He aprendido que guardar rencor no le hace bien a nadie. Deseo que encuentre la felicidad de verdad. Pero mi felicidad, bueno, ya no depende de él o de las decisiones que tome. Ella asintió, impresionada. Eso es muy maduro de tu parte. Realmente has salido ganando en toda esta historia. No se trata de ganar o perder. Corregí, pensativa. Se trata de crecer, evolucionar y encontrar paz. Y puedo decir, con toda seguridad, que estoy en el camino correcto. La mirada de mi amiga reflejaba una mezcla de admiración y respeto. Eso es verdaderamente inspirador, dijo ella suavemente. No muchas personas podrían tener una perspectiva tan sana después de todo lo que has pasado. Mientras continuábamos nuestra conversación, una sensación de paz y realización me envolvía. Había enfrentado una de las épocas más turbulentas de mi vida y había emergido no solo intacta, sino revitalizada. Mi antigua vida, con sus dramas y traiciones, parecía ahora distante. Un recuerdo de un pasado del cual finalmente me había liberado. Mi amiga y yo compartimos una sonrisa cómplice. Y en ese momento, supe que había alcanzado un nivel de madurez y comprensión que nunca había imaginado posible. La vida continuaba. Y yo estaba lista para abrazar cada nuevo desafío, con el corazón abierto y la mente clara. En ese momento, con el sol de la tarde bañando el despacho con su luz dorada, sentí una profunda gratitud por el camino que había recorrido. La vida, con sus giros inesperados, me había enseñado a encontrar fuerza en la adversidad. Y ahora, estaba cosechando los frutos de esa resiliencia. La trayectoria descendente de mi exmarido se convirtió en un testimonio vivo de la ley del karma. Unos meses después de nuestra conversación, en una tarde de reflexión y planificación en mi nuevo despacho, recibí una llamada inesperada, que cerró ese ciclo de forma inesperada. Era él, con una voz que apenas reconocí, cargada de humildad y desesperación. Hola,
comenzó él, claramente luchando por encontrar las palabras adecuadas. Solo quería escuchar tu voz. Las cosas han sido difíciles. Vacilé por un momento, sorprendida por la llamada, pero algo dentro de mí me instigó a escuchar lo que tenía que decir. He oído que has estado pasando por momentos complicados. Respondí, manteniendo mi voz neutral. Sí, es verdad. Suspiró profundamente. Todo lo que dijiste sobre el karma, sobre las consecuencias de nuestras acciones. Estoy viviendo eso ahora. He perdido mucho. No solo financieramente. Estoy empezando a entender el dolor que te causé. La sinceridad en su voz trajo una mezcla compleja de emociones. Por un lado, la confirmación de sus dificultades me recordó el dolor que me había causado. Por otro lado, su vulnerabilidad me recordaba que, a pesar de todo, todavía era humano. Espero que, de alguna manera, encuentres el camino hacia la redención, dije, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio lleno de reflexión y arrepentimiento. Gracias, dijo finalmente. Su voz apenas un susurro. Significa mucho para mí escuchar eso de ti. Colgué el teléfono, sintiéndome ligera, pero también reflexiva. Había llegado a un punto en mi vida donde podía desearle bien, no porque olvidara el dolor que había causado, sino porque había aprendido a perdonar y seguir adelante. Mi camino hacia la paz interior y la felicidad ya no estaba atado a su redención, sino a mi propia capacidad de sanar y crecer. Todos cometemos errores. Pero lo que realmente define nuestro carácter es cómo elegimos aprender de ellos. Hubo una pausa, y cuando habló de nuevo, su voz estaba entrecortada por la emoción. Realmente, lo siento por lo que te hice. Si hay alguna forma de arreglar las cosas, incluso si no volvemos a ser lo que éramos, me gustaría intentarlo. El pasado no se puede cambiar, respondí, sintiendo una fuerza tranquila en mi voz. Y, sinceramente, no quiero volver a ser lo que éramos. He crecido mucho desde entonces. Y espero que tú también puedas crecer. Pero ese crecimiento, ahora, sucede por separado. Entiendo, dijo él, y pude oír el peso de la aceptación en su voz. Gracias por contestar. De verdad deseo todo lo mejor para ti. Y yo para ti, concluí, antes de terminar la llamada. La conversación, aunque breve, fue un cierre que no sabía que necesitaba. Mientras miraba por la ventana del despacho, hacia el mundo que seguía su curso allá afuera, sentía una paz profunda. La vida continuaba, llena de posibilidades y nuevos comienzos. Había cerrado un capítulo doloroso, pero necesario, y ahora miraba hacia el futuro con esperanza y determinación. La jornada de reconstrucción de mi vida, desde la traición hasta encontrar de nuevo mi equilibrio y paz, había sido larga y, en muchos momentos, dolorosamente solitaria. Sin embargo, cada paso que di me llevó más cerca de la persona que siempre quise ser. Sentía que finalmente había alcanzado un lugar de tranquilidad y aceptación, donde el pasado ya no dictaba mis emociones ni mis decisiones. Con el sol de la tarde iluminando el despacho, me di cuenta de que estaba preparada para cualquier cosa que la vida me deparara. Había aprendido a confiar en mi propia fuerza y a valorar mi resiliencia. Estaba lista para abrazar el futuro con todos sus desafíos y oportunidades, sabiendo que tenía la capacidad de superar cualquier obstáculo. Sin embargo,
Al emerger de ese torbellino de emociones y desafíos, me di cuenta de que había ganado una nueva comprensión sobre mí misma y sobre la vida. Una tarde, mientras compartía un café con una vieja amiga que había sido un pilar de apoyo durante mis momentos más difíciles, tuve la oportunidad de reflexionar sobre esta transformación. ¿Y entonces, cómo te sientes ahora? Después de todo, preguntó ella, los ojos llenos de curiosidad y preocupación. Hice una pausa, permitiéndome absorber la pregunta, mirando a través de la ventana hacia el mundo que seguía su curso afuera. Sabes, he aprendido que la vida es mucho más que las adversidades que enfrentamos. Se trata de cómo nos levantamos después de caer. Me siento renacida, de cierta manera. Más fuerte, más sabia y, sorprendentemente, más amable conmigo misma. Ella sonrió, apretando mi mano en señal de apoyo. Es maravilloso escuchar eso. Siempre supe que tenías esa fuerza dentro de ti. Creo que la lección más grande, continué, fue entender que mi felicidad y mi paz interior no dependen de otra persona. Dependen de mí, de mis elecciones, y de cómo elijo enfrentar los desafíos que la vida pone en mi camino. ¿Y sobre él?, preguntó delicadamente, refiriéndose a mi exmarido. Ah, él me enseñó una lección valiosa, aunque de una manera que nunca esperaba o deseaba. ¿Qué lección fue esa?, inquirió mi amiga, con interés genuino. Me enseñó que no puedo depender de nadie más para mi felicidad, respondí. Me enseñó a ser autosuficiente y a valorarme a mí misma sin necesidad de validación externa. Su traición, aunque dolorosa, me empujó a descubrir una fuerza interna que no sabía que tenía. Ella asintió, comprendiendo la profundidad de mis palabras. Es impresionante ver cómo has convertido una experiencia tan dolorosa en algo tan positivo. Sentí una oleada de gratitud por su apoyo constante. La vida siempre nos dará desafíos, pero depende de nosotros cómo los enfrentamos. ¿Y ahora? Estoy más que preparada para lo que venga. Mientras mirábamos el atardecer juntas, supe que había cerrado un capítulo importante de mi vida y estaba lista para empezar uno nuevo, lleno de esperanza y posibilidades. Pero lo he perdonado. No por él, sino por mí, para poder seguir adelante. Verdaderamente. Y deseo sinceramente que él encuentre su propio camino hacia la felicidad y la redención. ¿Y ahora?, indagó, claramente interesada en lo que vendría después en mi historia. Ahora, estoy enfocada en vivir mi vida de la manera más plena posible. Estoy explorando nuevas pasiones, dedicándome a proyectos que me traen alegría y significado. Y, quién sabe, tal vez algún día, abrir de nuevo mi corazón al amor. Pero, por ahora, estoy disfrutando el viaje de descubrirme de nuevo. Nuestra conversación fluyó hacia otros temas, pero ese momento de reflexión permaneció conmigo. Había recorrido un largo camino desde esos días oscuros de traición y desesperación. Ahora, mirando hacia el futuro, veía un horizonte lleno de posibilidades y nuevos comienzos. La vida, tan impredecible en su esencia, me había dado una segunda oportunidad y estaba decidida a aprovecharla al máximo. Reflexionando sobre la montaña rusa emocional de los últimos años, me doy cuenta de que mi viaje desde la traición hasta la transformación es una historia de redefinición personal. Cada desafío,
Cada lágrima y cada pequeño triunfo me han moldeado en la persona que soy hoy. Una persona que no solo ha sobrevivido, sino que ha aprendido a prosperar a pesar de las adversidades. Mientras miraba el atardecer desde la ventana del café, sentí una paz interior que nunca antes había experimentado. La jornada había sido dura, pero cada paso valió la pena. Estaba preparada para enfrentar el futuro con valentía y optimismo, sabiendo que la vida siempre tendrá sus altibajos, pero que yo tengo la fortaleza para superarlos. La vida, en su impredecibilidad, me ha enseñado que cada final es simplemente un nuevo comienzo disfrazado. Y mientras avanzo hacia este nuevo capítulo, lo hago con el corazón abierto y una mente decidida a abrazar cada momento, con gratitud y esperanza. En un sábado tranquilo, mientras saboreaba un café en el balcón de mi casa, una amiga íntima, que había acompañado cada etapa de esta trayectoria, se sentó a mi lado con una mirada reflexiva. ¿Sabes?, comenzó, mirando el horizonte, viendo todo lo que has pasado, y dónde estás ahora. Es increíble. Has convertido el dolor más profundo en algo hermoso, en fuerza. Sí. Estuve de acuerdo, mirando las manos entrelazadas en mi regazo. Y parte de esa sabiduría vino de la comprensión de que la verdadera justicia es aquella que construimos para nosotros mismos. No se trata de venganza o de desear el mal al otro, sino de encontrar la paz y la felicidad en el camino que elegimos seguir. Se levantó, extendiendo la mano para ayudarme a levantarme. Y ahora, estás aquí, viviendo tu mejor vida, rodeada de personas que te aman por lo que eres. Eso, mi amiga, es la verdadera victoria. Regresamos adentro, listas para continuar nuestro día. Un símbolo de todas las posibilidades que esperaban. Mirando hacia atrás, hacia el dolor y la traición que marcaron el final de mi matrimonio, me di cuenta de que, aunque esas experiencias fueron devastadoras, me abrieron las puertas a una vida nueva y más significativa. Había perdido a un compañero, pero, en el proceso, me había encontrado a mí misma. Una versión más sabia, fuerte e independiente. Mi historia, entrelazada con la caída de aquel que me traicionó, se convirtió en un poderoso recordatorio de que, al final, somos los únicos responsables de nuestra felicidad y justicia. Cada desafío superado, cada lágrima derramada, y cada pequeño triunfo personal me habían llevado a este momento de claridad y paz. Mientras cerrábamos la puerta del balcón y nos dirigíamos a la cocina, sentí una gratitud profunda por todo lo que había vivido y aprendido. Sabía que el futuro estaba lleno de posibilidades y que, sin importar lo que viniera, tenía la fuerza y la resiliencia para enfrentarlo. Había transformado la traición en una oportunidad para crecer y florecer. Y ahora, estaba preparada para vivir plenamente, con un corazón abierto y una mente decidida. La vida, con todas sus vueltas y giros, me había mostrado que el verdadero poder reside en la capacidad de reinventarnos y encontrar la alegría en cada nuevo comienzo. Mi historia es un viaje desde una dolorosa traición hasta un poderoso renacimiento. Del dolor y de las dificultades he aprendido que la felicidad y la paz interior no dependen de nadie más que de mí mismo. A través de los desafíos, encontré fuerza interior y resiliencia. Y me di cuenta de que la verdadera justicia consiste en construir una vida mejor para uno mismo. Cada paso, cada decisión es parte del proceso de redefinirme,
ayudándome a convertirme en una versión más fuerte, más sabia e independiente. La vida, a pesar de muchas dificultades y sorpresas, siempre nos abre nuevas oportunidades para desarrollarnos y encontrar el verdadero significado. La lección más importante que aprendí es que el perdón y el respeto por uno mismo son las claves para superar cualquier adversidad, y que la verdadera felicidad es el resultado de la paciencia, el esfuerzo y la confianza en uno mismo.